Muchas gracias, buenas tardes a todos y todas. Gracias, Jacob, por volverme a invitar. Como dijo el compañero acá, hace años que trabajo sobre los músicos judíos que se tuvieron que exiliar durante el nazismo y llegaron a la Argentina. Fue mi trabajo de tesis doctoral, algo de eso quedó plasmado en mi libro Melodías del Destierro, pero sigo, la tarea nunca termina. Pronto se publicará un diccionario biográfico, bibliográfico con todos ellos. Sigo porque cuando estaba inmersa en ese trabajo comencé con 25 músicos, siempre digo lo mismo, ya hay muchos, ya me escucharon muchas veces esto. Finalicé con 100, pero ahora que seguí trabajando, ya llevo más de 140 músicos judíos que llegaron a la Argentina, de excelencia, músicos formados en conservatorios, en escuelas de música, con maestros de excelencia, y algunos pequeños niños que llegaron en los barcos de 12, 14 años, 16, pero ya virtuosos violinistas como Bayur, por ejemplo, solo por nombrar a un pequeño. Ellos dejaron un gran legado en este país, de todo tipo, pedagógico, escuelas técnicas musicales, formación de otros músicos, libros, instituciones, bueno, etc. Jacob me invitó a hablar acá de la relación de estos músicos en torno a su inserción, más allá de su llegada, o sea, de la aceptación y del rechazo. Y yo acepté gustosa porque puedo decir que hubo más aceptación que rechazo, pero también hubo una pequeña veta de rechazo. Eso es lo que les traigo hoy para contar ahora. Como decía Ariel, la mayoría de estos músicos tenía que ingresar al país con la llamada familiar y con otras cuestiones, pero a partir del año 38 sabemos que las cosas se pusieron peor para los inmigrantes y sobre todo para los judíos. De todos modos, los lugares donde generalmente estos músicos llegaban y obtenían trabajo, y algunos ya venían con un gran salvoconducto que es el contrato de trabajo, el Teatro Colón fue uno de ellos. Y algunos contratos, también lo sé, se crearon en forma falsa, simplemente para que pudiera ingresar esa persona, aunque no fuera músico. El Teatro Colón tuvo mucho que ver con eso. No el Teatro Colón como institución, sino algunos personajes al interior del teatro. Otros lugares donde también con los cuales contaban con contratos a su llegada eran las radios. En su época de esplendor, en los años 30, imagínense, Radio Splendid, Radio El Mundo, recién fundada en el 35. Jelko Spiller, por ejemplo, el violinista, fue el concertino en el concierto de inauguración de Radio El Mundo, orquesta dirigida por Juan José Castro, nada menos. Bueno, los teatros judíos, que ya tenían su tradición en Buenos Aires, allí se insertaron otros músicos. El teatro alemán independiente, que se creó un poquito más tarde, era un lugar también de un lugar de trabajo para ellos. El circuito de la música de vanguardia, con el compositor y crítico Juan Carlos Paz a la cabeza, en su entorno, en los conciertos donde se difundía la música de vanguardia, tan prohibida en Alemania, tan degenerada como la habían considerado los nazis. Bueno, Paz, acá muy por el contrario, un revolucionario, en su grupo de músicos tenía muchos judíos exiliados. En el cine nacional, también, época de oro, en ese momento, muchos músicos eran directores de orquesta, compositores de películas, actores no, no me consta. Y las asociaciones culturales judías, tanto germanoparlantes como las otras. Como les dije, los ingresos recrudecieron hacia el 38, pero antes de eso también había, por supuesto, focos. No digo focos, vamos a decir acá, la ideología antisemita marcada. Acá es un extracto de un acta del Senado donde el senador Sánchez Orondo, ahí está marcado en rojo,
habla de peste social que son los judíos, ¿sí? Habla también, critica abiertamente a dos vespertinos de bajo fondo, Noticias Gráficas y Crítica, porque dice que está lleno de plumíferos judíos. A partir de mi trabajo de recolección de datos, leyendo diarios y revistas por todos lados y de toda esa época, yo trabajé el periodo, por supuesto, en 1933-1945, aunque mis últimos músicos llegaron en el 43. No tengo músicos que hayan llegado escapándose en el 44 o en el 45. Siempre los diarios y las revistas son una gran documentación para los investigadores. Nos llevan hacia ese mundo, hacia ese momento. Y entre las críticas que encontré algunas que les traje hoy para compartir. Algunas que van desde el miedo al extranjero, ¿no? Sobre todo esta cosa de el extranjero que viene a sacarnos el trabajo. Ese tipo de notas he encontrado, hasta el antisemitismo exacerbado, sobre todo de un crítico que traje hoy para mostrarles. Durante 4 números consecutivos, la revista Sintonía, que era una revista referida sobre todo a la radio, por supuesto, realizó unas entrevistas a músicos argentinos cuyo título era ¿Debe permitirse la actuación de orquestas extranjeras? Esto en el año 35, o sea que las orquestas venían llegando, los músicos venían llegando. Hace un par de preguntas más el periodista. Sí, las otras preguntas eran si debe restringirse la entrada al país o solamente su libertad de trabajo y si había que declarar la guerra a los bailables extranjeros. El periodista encuestador aclara previamente que en los últimos años ha ido aumentando el número de conjuntos extranjeros que nos visitan, ocupando varias de las más importantes plazas de trabajo en daño de los elementos nativos. Esto es lo que les digo, ¿no? El miedo al extranjero porque nos saca trabajo a los locales. ¿Quiénes contestan estas preguntas? Lomuto, De Caro, Canaro, Brighenti, sobre todo músicos ligados al mundo tanguero. Extraje 2 opiniones para no cansarlos. Canaro dice que opino que no debe en forma alguna restringirse su entrada, pero sí reglamentarla. Reglamentar su actuación en el país. Constituyen un peligro para los músicos argentinos y para comprenderlo basta este gráfico. Llega al país un conjunto de jazz para actuar por un tiempo predeterminado, vence el contrato y como el esnovismo le aplaude, se queda. Por su parte, Lomuto dice, ¿qué calidad tienen las orquestas, ¿no? En general, mala. Los conjuntos que nos visitan integrados por elementos sueltos que se unen accidentalmente para alejarse de su país con espíritu de aventura. Todo esto está avalado de cierta manera por el presidente de la gremial de los músicos, el señor Salvador Merico. Estos pensamientos de los músicos son avalados por una gremial. Merico era presidente de la Asociación de Profesorados Orquestales, de Profesores de Orquesta, perdón. Consideramos que únicamente se puede permitir su entrada al país para actuar como número de atracción por el tiempo determinado en los respectivos contratos. Bueno, todas estas críticas o comentarios o estas entrevistas que se hacen en Sintonía tienen que ver más que nada, como dije, con el tema del miedo a la ocupación de los puestos de trabajo. Estos son los músicos que fueron, algunos de los músicos, hablé de 140, estos son los que están más vinculados a las orquestas de jazz, sobre todo, a las orquestas que luego actuaban en restaurantes y confiterías, en salones danzantes, y las que más que nada competían
con aquellos músicos que fueron encuestados. 2 años más tarde, con el número de músicos extranjeros incrementándose poco a poco en este país, la revista Radiolandia publica en su editorial una firme posición defendiendo a cualquier músico de calidad sin importar su procedencia. Pero claro, el director de la revista Radiolandia era Julio Korn. Y la editorial dice algo así como que si los músicos son buenos, no hay por qué rechazarlos. Este es un país libre, todos tienen derecho a ingresar, a trabajar, a hacer música y a tocar. Ahora, ese mismo año, y ya poniéndonos un poco más graves y severos y preocupados, ese mismo año, con un discurso inocultablemente antisemita, Gastón Talamón, que escribía en la revista Nosotros y también era el crítico del diario La Prensa, escribe el siguiente artículo. Los que invaden nuestra tierra y se están adueñando del Teatro Colón, figuras insignificantes, aficionados con humos directoriales, con músicos nobles. Leen ahí el remarcado en rojo. Dios sabe cuántos cónsules de todo pelaje, desde nacionalista antisemita hasta el sefardí converso que simula catolicismo 100%, desde la empresa industrial y comercial hebrea hasta el extranjero que muestra la hilacha con su anti-argentinismo, salen hoy a proteger e imponer a los que huyen de los nazis. También habla de una solidaridad israelita que forma en todos los países del mundo un Estado dentro del Estado. Una camarilla, hoy en próspera formación, que hará en Argentina lo que hizo en Alemania, impedir la actuación de músicos no judíos. Estaba un poco desinformado Gastón Talamón, además de todo. Después, dice, los judíos que solo se destacan como intérpretes, porque no son creadores, han introducido en esa actividad, habla de la dirección coral, orquestal, perdón, de los directores de orquesta, un grave mal artístico y estético, la explotación de la música en provecho casi exclusivo del director, del pianista, del violinista. Habla de que los directores orquestales que son judíos hacen exhibiciones circenses. Su manera de dirigir es como la de en un circo. Y el Colón, dice Gastón Talamón, se transformó en asilo de medianías hebreas, llegadas de Alemania, en una escuela para ellas. Eso significa un crimen de lesa cultura y de lesa nacionalidad, que justificaría, atención con esto, cualquier reacción violenta por parte del público argentino. Bueno, igual dice que bienvenidos son Klemperer, Walter o Kleiber. O sea, acá saca del listado a 3 judíos. Ellos dicen que bienvenido también incluso Gregorio Fittelberg, que es sensacionalista y patético, como la mayoría de los hebreos sin gran cultura. Acá es algo muy interesante porque lo nombra Klemperer, Walter y Kleiber. Kleiber es Erich Kleiber, que no era judío. Kleiber era alemán. Y es algo muy interesante porque los alemanes también lo indexaron a Kleiber en un listado de músicos judíos. Él cada rato tenía que salir a decir, no soy judío. Igual tenía problemas con el nazismo porque no era pro-nazi, entonces también se tuvo que venir a la Argentina. Bueno, para ir terminando, por suerte, alguien, sin firmar, el Mundo Israelita, le contesta unos meses después a Talamón: la música vista con antiparras racistas. Y la verdad que me encanta esta nota porque es muy sutil, usa una fina ironía el periodista, como le contesta a Gastón Talamón. Dice así, le voy a leer unas partes, si no tengo más tiempo me avisas. El señor Talamón ve un grave peligro para el nacionalismo argentino.
cuyos artistas nativos son más talentosos y mejor dotados, aunque no los nombra, y se ven amenazados de total exclusión por ese círculo cerrado de medianías hebreas que se apoderó del Teatro Colón. Insinúa luego en la velada amenaza del ejemplo de Alemania, donde un similar estado de cosas provocó las drásticas medidas del ex pintor de paredes, Adolfo Hitler, en cuya virtud el pueblo germano se ha liberado de tan molesta tutela, permitiéndole al fin formar su propio cuadro de extraordinarios directores, que tampoco los nombra. En Tren de Agravios, el señor Talamón evoca el lejano recuerdo del siglo XVII, cuando los descendientes de los judíos portugueses han pretendido conspirar contra el argentinismo puro, implantando el porteñismo europeizante. La tan decantada unidad israelita y su hábito de formar un Estado dentro del Estado no pasaron inadvertidos a la sagacidad del autor, y los judíos, que tienen la costumbre de gastar su dinero en costosas entradas al teatro y a los conciertos con el único propósito de aplaudir y levantar a cualquier medianía judía, fueron estimados en números redondos 500 o 1000 personas. Con todo, el señor Talamón advierte que no es antisemita y reconoce la benéfica influencia de los grandes artistas judíos, siempre que su fama sea auténtica y su actuación breve y pasajera. A título de eminentes instructores para los nativos, mejor sería naturalmente que esos artistas fueran arios, eslavos o italianos. No tenemos nada que objetar a las consideraciones de carácter racial del señor Talamón. Es cuestión de gusto y de cultura que el arte esté por encima de política, raza y nacionalismos. Eso no reza para todos. El único consuelo que nos queda es que el público argentino, como el de todo el mundo, debe sus momentos de más grande emoción a los Chrysler, Heifetz, Hellman, Rubinstein, Friedman, Cooper, Huberman, y que todos estos son judíos. Con eso nos creemos suficientemente recompensados por la irreverente actitud del señor Talamón hacia los grandes genios artísticos judíos. Y en lo que respecta al círculo de medianías hebreas con humos de grandes directores, protestamos al unísono con el señor Talamón por cualquier ubicación injusta de cualquier persona en cualquier puesto que lo haya sido por recomendación y sin mérito. Y si en el Teatro Colón hay hebreos u otro que no merecen su cargo, seremos los primeros en aplaudir toda medida que tienda a sustituirlos. De paso, se nos ocurre, y así opinan los mejores músicos de la capital, que el puesto de crítico musical de un diario de la importancia de la prensa debe ser desempeñado por una persona que conozca el pentagrama. El señor André, por ejemplo, de La Nación, conoce además contrapunto y composición. Y como entre los nativos hay excelentes músicos para ocupar dignamente y con conocimiento de causa este puesto, ¿no sería el señor Talamón lo suficientemente heroico y desinteresado como para renunciar a su empleo a favor del más meritorio y mejor preparado? Eso sería un saludable ejemplo para la camarilla de medianías hebreas del Teatro Colón. Así que bueno, les traje todos estos comentarios y críticas porque evidentemente la llegada de estos músicos a la Argentina no solo trajo música, también provocó mucho ruido. Muchas gracias.